Sí, doctor. Sí, doctor, sí, lo escucho. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a hacer dos temas hoy día, uno es insuficiencia renal aguda y el otro es insuficiencia renal crónica, ¿no? Vamos a analizar un poquito los diagnósticos semiológicos, las preguntas que tendrían que hacer, cómo valorar al paciente y, bueno, y cómo entender esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿me da un minuto, por favor? O voy a colocar mis diapositivas. Bien, doctores, ¿me confirman si logra ver la pantalla? Sí, doctor. Ya, genial. Bueno, nuevamente, doctores, ante todo, muy buenas noches. Vamos a empezar estos temas importantes que los conozcan, que los sepan, porque no existe médico que no haya enfrentado una falla renal aguda, sea cirujano, cardiovascular, cirujano de abdomen, reumatólogo, gastroenterólogo, ¿no? La especialidad que sea, siempre va a enfrentar una falla renal aguda. Y va a depender mucho cómo lo van a abordar ustedes para poder diagnosticarlo. Aunque para muchos es fácil, ¿no? Tomo la creatinina y si está alta ya tiene una falla renal, ¿no? Y si recién empezó es aguda. O sea, en realidad podría ser muy simple, ¿no? Pero vamos a darle un enfoque un poquito más completo para que puedan entender cuál es el razonamiento que necesito para que lleven una buena semiología con respecto a la falla renal aguda. Para esto, doctores, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre de los cielos, te damos gracias, Dios, por tus cuidados, por este sábado que ya pasó. Queremos pedirte tú, Dios, que seas quien nos dirija, que nos permita entender este tema corto tal vez, pero es muy importante para que cada uno podamos usarlo y aplicarlo en el momento que tú creas conveniente. Sé que alguien en el futuro van a aparecer personas en las cuales vamos a aplicar esto, ¿no? Y esperemos estar listos. Acompáñanos, oh Dios, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, autores. A ver, la falla renal aguda, como su nombre lo dice, no usamos el término, pues van a escuchar ustedes muchas veces que usan el término, a ver, ¿cómo les puedo decir? El término enfermedad renal aguda, ese es uno. El otro término que usan es mucho insuficiencia renal aguda. Sí, son dos términos que se usan mucho, ¿no? Ahora, si ustedes entran a la CIE-10, que es la clasificación diagnóstica por códigos, le ponen insuficiencia renal aguda. Pero en realidad el término que deberíamos usar es falla renal aguda, ¿ya? Y ahí te vamos a entender por qué, porque es una cosa es decir insuficiencia, otra cosa es decir falla y otra cosa es decir enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo y vamos a darnos cuenta que la falla renal aguda como tal va a ser una enfermedad que se va a dar en un momento determinado, en muy poco tiempo, por una agresión o una
falta de perfusión o una obstrucción que va a originar alteración de la tasa de filtración glomerular de etiología, escuchen bien lo que digo, reversible. Es decir, yo puedo solucionar el problema y si lo soluciono, esto queda como que nunca pasó nada, ¿no? Y en realidad, eso sería más o menos la introducción y vamos a empezar. A ver, mm, vamos a ver varios puntos y uno de ellos es la definición, la epidemiología, la anatomía un poquito, aunque esa parte ya lo conocen. Lo que me interesa es la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, que es lo que vamos a ir, y la parte diagnóstica. Tratamiento no entra para ustedes, ya que eso es algo básicamente ya que lo van a tocar ustedes cuando hagan la parte de patología. Bien, entiendan ustedes que la función del riñón tiene una función muy interesante. Quiero que recuerden ustedes que cuando hicimos excretor había una definición muy interesante que decía que para que un riñón filtre yo tengo que tener una buena presión en el capilar glomerular. Si no tengo buena presión o mi presión neta de filtración no es óptima, este paciente no va a filtrar y va a formar poca orina. Por tal motivo, dentro de los fenómenos de falla renal aguda, yo voy a tener lo que se llama prerrenal. ¿Qué significa prerrenal? Significa que el paciente, tanto el riñón, la parte glomerular, tubular, intersticial, vascular, todo el riñón, su anatomía y su funcionalidad es normal. El problema está que no le llega sangre. Y a esto le vamos a considerar como un cuadro de falta de oxigenación o falta de perfusión que puede llegar a una isquemia y puede llegar a una necrosis. Repito, todo órgano que no le llega sangre, llega un momento que comienza a entrar se comienza a lesionar. Después que se lesiona, comienza a entrar a isquemia. Y después que hace isquemia, va a morir, pues necrosa, ¿no? Así como en el corazón, tiene ustedes que han hecho cardio. Hay fases en las cuales hasta el electrocardiograma les muestra lesiones gráficas, electrocardiográficas de lesión, isquemia y necrosis, ¿no? Ustedes saben que uno es cambio de las ondas T, el otro es supra infradesniveles y el otro es ondas Q, ¿no? Exactamente lo mismo pasa en el riñón, solo que no tenemos un electrocardiograma, ¿no? Lo único que tenemos es una tasa de filtración glomerular y lo que sucede, doctores, es de que hay una lesión, hay una isquemia y al final hay una necrosis. Sucede, doctores, que cuando baja la hemodinámica o la perfusión renal, entramos en lesión. Si persiste esta hemodinámica, entra en isquemia. Y si no corregimos el problema, en un determinado tiempo va a entrar en necrosis. Y ahí ya no va a ser un prerrenal, ahí ya se convirtió en un renal, ¿no? Por eso para nosotros es importante que recuerden que el riñón depende mucho del gasto cardíaco, ¿ya? O sea, nosotros dependemos bastante, doctores, del gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco para nosotros es importante, ¿no? Es un elemento muy importante que nos va a permitir a nosotros poder definir, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, el gasto cardíaco es el elemento más importante que nos va a ayudar a nosotros a definir cómo está. Me está diciendo, doctor, que si tengo una patología que me baje el gasto cardíaco, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca, un tamponamiento cardíaco, un infarto agudo de miocardio, ¿podría llevar a que yo desarrolle falla renal aguda? Sí. Todo lo que te baje la hemodinámica. Doctor, un shock séptico, que al final se convierte en un shock distributivo, mejor dicho, un shock distributivo como originado por un shock séptico. Entonces, doctor, ¿podría originar falla renal aguda? Sí. Entonces, entiéndanlo como concepto de PD renal. Por eso para mí es importante que todo paciente tenga un buen gasto cardíaco o tenga una muy buena presión arterial media. ¿Ya? Listo. Ahora, recuerden que la función básica del riñón es formar orina. Entonces, para mí el patrón más importante de evaluación de la función renal va a ser la producción de orina. ¿Listo? Y eso lo voy a evaluar pues, dependiendo de filtración. ¿Se acuerdan, no? La fórmula de excreción es igual filtración menos reabsorción más secreción. Recordemos también que la tasa de filtración es 125 mililitros por minuto y aproximadamente 180 litros en un día. Ahora, ¿de dónde surge el término de injuria renal o falla renal? Es interesante porque más o menos William Heberden en 1802 es uno de los pioneros en hablar un poquito de este síndrome de falla renal aguda, ¿no?
Él usa mucho el término Ichuria renalis, donde él observa exactamente que hay enfermedades que pueden originar alteraciones en la función renal. Y él lo valoraba mucho con el flujo urinario. Entonces, él es como que uno de los primeros semiólogos en crear definiciones de cómo voy a llamar yo cuando un paciente tiene falla renal. Entonces, él pone parámetros como si orina menos de esto, si orina menos de 400 o 500, eso se llama oliguria. Si orina menos de 100, eso llamamos enuria, ¿no? Entonces, dan términos en función al flujo. Ahora, después en el año 1951 ya se comienza a ordenar mejor los conceptos de lo que es una falla renal aguda y Smith ya comienza a explicar de que hay valores de normalidad que tenemos que usar. Y ahí surgen las definiciones que ustedes ya conocen. Por ejemplo, ustedes saben que han escuchado eso que el flujo urinario es igual a 0,5 a 1 mililitro por kilo hora. ¿Se acuerdan? Ese punto, doctores, es vital para este tema. Ya, ahora les pongo por qué. Les comento. Perdón, Mateo, levantaba la mano. Sí, doctor, disculpe, justo también le envié un mensaje. Me parece que esa clase ya la hicimos presencialmente. ¿Sí? Sí, justo estaba viendo ahorita el PPT y ya lo hemos tocado. Ah, ya, nos faltaba que enfermedad renal crónica. Exacto. Ah, ya, ok, pero la terminamos, ¿no? Esta. Sí, 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 recuerdo que hemos terminado eso. Ya, genial, entonces avanzo más rápido. Gracias, gracias, gracias. Pensé que nos faltaba avanzar este. Ya, listo. Entonces.
Doctor, disculpe si está hablando, no se le escucha. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ah, ya. A ver, les mencionaba que que la Doc- enfermedad renal, ah, ya, les mencionaba que la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy interesante, ¿no? Es una enfermedad que tiene una clínica semiológica muy amplia, es muy florida, ¿no? Muy confusa también, pero importante que lo detecten. El primer dato que tienen que tener para una enfermedad renal crónica, doctores, es que tiene que tener un antecedente. ¿Y cuál es el antecedente? Una enfermedad que pueda originar enfermedad renal crónica. No van a sospechar enfermedad renal crónica en todos los pacientes. O sea, ¿en quiénes, doctores? Básicamente, como punto de partida, semiológico así simple, concreto, básico, diabéticos e hipertensos. Si tú tienes un paciente diabético y un paciente hipertenso, pues tienes que buscar semiologías con preguntas, una anamnesis que te lleve a sospechar por qué tiene enfermedad renal crónica. ¿Listo? Entonces, recuerden que los diabéticos e hipertensos no hacen enfermedad renal crónica en el primer año ni en el segundo. Ellos se demoran entre 10, 15 a 20 años. Entonces, para ustedes, sospechan en el tiempo, ¿no? El otro dato que quiero que recuerden, que estos pacientes, desde un punto de vista de anamnesis, para que tú sospeches si un diabético hipertenso está haciendo enfermedad renal crónica, pues tienes que buscar un dato muy valioso para nosotros como médicos, que es la presencia de proteínas en orina, lo que llamamos la famosa albuminuria, microalbuminuria, ¿no? Entonces preguntará si sus orinas son espumosas, ¿no? También otro dato muy curioso de los pacientes que tienen enfermedad crónica es que suelen hacer anemias, ¿no? Entonces, datos que ustedes tienen que ir preguntando. ¿Qué más, doctor? Son pacientes que están con astenia, dinamia, tienen prurito en la piel, las piernas inquietas, no pueden dejar de mover las piernas. En la piel van a ver como que tuviesen un polvito que parece una escarcha, y a esto le llamamos una escarcha urémica. Entonces, uno va encontrando signos y síntomas, pero tiene que haber previamente una enfermedad de fondo. Si no hay una enfermedad de fondo, es bien difícil que tenga una enfermedad renal crónica. Entonces, vamos a partir de ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Ustedes han escuchado el término de insuficiencia renal crónica, falla renal aguda, por ejemplo, y lo que es la enfermedad renal crónica como tal. Usamos el término enfermedad renal crónica, no usamos el término de insuficiencia renal crónica, por si acaso. Doctor, ¿y por qué? Porque en semiología tienen que tener mucho cuidado con los términos. Les pongo un ejemplo, ¿no? El cirrótico, por ejemplo, tiene cirrosis. El hígado está con fibrosis, pero no llamas a eso insuficiencia hepática. ¿Cuál es la definición de insuficiencia hepática, doctores? A ver, si han entendido gastro. Cuando yo llamo que un paciente tiene insuficiencia hepática, no porque tenga cirrosis tiene insuficiencia hepática. ¿Qué los lleva a ustedes a pensar que un paciente está desarrollando insuficiencia hepática? ¿Cuál es la definición? Si me dicen que se eleva el TGO, TGP, no, porque eso puede ser una hepatitis nada más, ¿no? Pero no está haciendo insuficiencia hepática. ¿Cuál es el dato bestseller de todo paciente para decir que está haciendo insuficiencia hepática, por ejemplo? Y eso significa que que el hígado dejó de funcionar, por ejemplo. Ya no funciona. O sea, por eso es que el paciente está haciendo ya insuficiencia. O sea, así como el corazón, yo puedo tener un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, ¿correcto? Entonces, hay definiciones para el término de insuficiencia. ¿Alguien me puede decir, doctores? Ya, muy bien, Brenda. Sí, o sea, quieran o no, doctores, cada cosa tiene un término, una definición.
Y sí, si ustedes tienen un paciente hepático que me viene con tiempo de protrombina en 4, 3, no necesito más información que decir que está haciendo insuficiencia hepática, porque una de las cosas que el hígado trata de que no se modifique es la coagulación. Si ya modifica la coagulación, entonces es porque el hígado ya no tiene, no tiene factores, no tiene proteína, ya no está funcional. Entonces, el término de insuficiencia es un término que usamos cuando ya estamos en la fase terminal, ¿no? Es la fase como que el órgano ya no da más. Por eso es que yo puedo tener enfermedad renal crónica estadio uno, donde todavía el paciente vive tranquilo, tiene una buena tasa de filtración. Puedo tener enfermedad renal crónica estadio 2, 3, pero no es insuficiencia renal crónica, porque no está insuficiente, o sea, está lesionándose, está disminuyendo la cantidad de nefronas, pero todavía es funcional. Entonces, por eso que en el estadio 5 yo podría usar, ahí sí, podría ser insuficiencia renal crónica, en el estadio 5 porque ya requiere diálisis, ¿no? Ahí podría usar el término insuficiencia, pero en realidad el término a usar es enfermedad renal crónica, ¿ya? Eso, por ejemplo, ténganlo muy presente, ¿no? Entonces, es un daño renal que vamos a tener básicamente de forma progresiva, donde se va fibrosando y se denomina como enfermedad renal crónica, donde voy a tener alteración tanto de la estructura y por consecuencia de la función, ¿no? Tanto de la estructura y en consecuencia de la función. Correcto. Yo puedo tener alteraciones de las transaminasas elevadas, bilirrubinas, albúmina, todo, pero recuerden que mientras la coagulación todavía no se altere, ese hígado todavía no está haciendo insuficiencia hepática. La definición completa de insuficiencia hepática es cuando ya se agregan alteraciones de la coagulación, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un paciente ahorita que me viene desnutrido, que tiene así se los planteo, me ha venido un poco desnutrido y tiene un síndrome coledociano, ¿sí? Se ha obstruido, me va a elevar ¿qué? Las bilirrubinas, ¿no? A periodo directo. Y está desnutrido, va a tener hipoalbuminemia y como ha hecho un taponamiento, va a inflamar un poco el hígado y me eleva las transaminasas. Pero su coagulación, está normal. Entonces, este paciente tiene un patrón colestásico, una hepatitis, lo que ustedes quieran, pero todavía no está en la fase de insuficiencia hepática, ¿no? Entonces, no se olviden ese dato. Es lo mismo para riñón. Vamos a ir viéndolo y analizando. A ver, sucede, doctores, de que es un diagnóstico que vamos a analizarlo en función a un daño estructural y funcional. Manejamos 5 estadios, hoy nos salta muy clarito, estadio uno, 2, 3, 4 y 5, y el estadio 3 se va a dividir en estadio A y estadio B. Eh, si yo les pregunto cuánto es la tasa de filtración glomerular normal de todo ser humano, va de 90 a 130 mililitros por minuto, por 1,63 metros cuadrados de superficie corporal. Bueno, 90 a 130. Ese es más o menos el valor de la tasa de filtración glomerular normal de todo ser humano. O sea, si a ustedes les sale 100, genial. 95 está bien. Si les sale 120, bien. 125 está bien. O sea, es parte de. Entonces, yo clasifico las estadios renales y digo, mira, el estadio uno va de 90 a 100, estadio 2 de 60 a 90, estadio 3 de 30 a 60, 15 a 30, estadio 4 y de 0 a 15, estadio 5. Entonces, surge la primera pregunta. ¿Por qué en el estadio uno, si mi función renal es normal, le llamo enfermedad renal crónica? Estadio uno. Es curioso, ¿no? Pero su función renal es normal. Sí, doctor, es normal. Pero ya es un estadio de enfermedad renal crónica. Y acá está la respuesta, ¿no? Acá al costado dice riesgo. Entonces ahí entra lo que dije al comienzo. ¿Quiénes son los que tienen riesgo de hacer enfermedad renal crónica? Adivinen. Los diabéticos y los hipertensos en primer lugar. Ahorita vamos a ver toda una lista de quiénes son los que más desarrollan enfermedad renal crónica, pero principalmente diabéticos e hipertensos. Entonces, si me viene un diabético y le tomo la tasa de filtración glomerular y me sale en 95, ese paciente ya tiene una enfermedad renal crónica estadio uno, ¿sí? Este,
Doctor, tengo un paciente que es hipertenso y me sale 92 o 96. Doctor, ¿está normal? Sí, está normal su tasa de filtración, pero por ser hipertenso ya es un estadio uno. Ahora sí me entiende por qué no puedo usar el término de insuficiencia. O sea, está normal, no está insuficiente, pero tiene una enfermedad renal crónica que está comenzando a empezar. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado, no pongan insuficiencia renal crónica, ni falla renal crónica, pongan enfermedad. El estadio 2 es un leve deterioro, estadio 3 moderado, 4 grave y 5 creo que ya ahí entramos a diálisis o trasplante renal, porque ya no hay riñón, po, ya está en insuficiencia total. Doctores, si me preguntan, los pacientes, ¿en qué estadio lo voy a detectar? O sea, cuando viene un paciente, doctores, el estadio en el cual vienen es en el estadio 3. ¿Por qué, doctor? Porque se ha visto que solamente hacen semiología, tanto en la parte clínica o el examen físico, solamente hacen clínica cuando disminuye más del 50% de su tasa de filtración glomerular normal. Si tenían 100 y ahora tienen 50, recién a partir de ahí va a comenzar a presentar cierta sintomatología este paciente. Más que eso todavía no. El otro, si tiene 80, no. 70, tampoco. Tiene 62, no. Por eso es que los pacientes de estadio 1 y 2 no sienten molestias. Ellos creen que están bien. No acuden al médico. Adivinen en qué estadio siempre vienen, en estadio 3. Y lo curioso es que algunos aguantan y no hacen caso a sus sintomatologías y vienen en el estadio 4. Entonces, les voy grabando eso. La mayoría de pacientes no vienen en estadio 1 o 2, vienen en estadio 3 y 4 de la enfermedad renal crónica. Y vamos a descubrir cuáles son los síntomas clínicos que van a venir ellos, ¿no? Lo mismo, acá estamos la clasificación de la enfermedad renal crónica. No nos olvidemos, estadio 5 es un estadio con insuficiencia renal. Bien, ¿de qué me voy a valer yo para clasificar a los pacientes con enfermedad renal? Quieran o no, está bien, tú has podido haber hecho toda tu semiología, toda tu anamnesis y lo puedes captar. No es como que ya, sí, pues el paciente está anémico, noto que tiene castenia, adinamia, está cansado, hormiguean los pies, se le adormece, tiene prurito, tiene escarcha, este, por ahí noto que está haciendo como respiraciones tipo acidóticas, ¿no? Entonces, tú puedes sí hacer todo, pero al final lo que te pide la semiología es que clasifiques en qué estadio está tu paciente y lamentablemente necesitas de una tasa de filtración glomerular. Entonces, este filtrado glomerular lo tienes que calcular. Si deseas, usas la creatinina. Dices, a ver, ¿cómo está su creatinina? Ah, sí, se ha aumentado. Podríamos usar qué porcentaje aumentó de su basal, por ejemplo. Doctor, me prefiero calcular la depuración de creatinina. Ya, calcula tu depuración de creatinina y en función de eso clasifícalo en qué estadio está, ¿no? Quiero ver su proteinuria. Ok, está bien, es parte de la evaluación y me va a definir, ¿no? Doctor, pero no tengo muchas herramientas. Voy a aplicar la ecuación, ecuaciones de estimación de la tasa de filtración glomerular. Genial. Aplica tu fórmula de estimación. O sea, busca tu medio para clasificarlo y ver en qué estadio está, porque depende de tu estadio, doctor, va a empezar tu diagnóstico y tratamiento. Bien, ¿qué fórmulas voy a usar? Doctor, existen una serie de fórmulas, ¿no? El que ustedes han aprendido es la ecuación de Kolkov-Gauss, que de algún otro modo es el más usado, el más conocido, más práctico si queremos hablar si cuando tienes así una calculadora a la mano, pues con papelito, pero es el menos exacto, por si acaso. Ahora tenemos una infinidad de fórmulas, ¿no? Ustedes aprendieron el año pasado a hacer la depuración de creatinina, donde, ¿se acuerdan? Creatinina en orina por volumen de orina entre creatinina plasmática. Te daba una orina de 24 horas, te daba cuál era tu depuración. Y genial, o sea, no hay ningún problema. Pueden usarlo si desean una orina de 24 horas. Pero lamentablemente, doctores, a veces el tiempo, necesitamos ahorrar tiempo, ¿no? Entonces podemos aplicar otras variables que en aplicativos de celular pueden usar.
que es el famoso MDRD, que hay de cuatro variables y de seis variables. De cuatro variables básicamente es la creatinina y lo demás es el sexo, la edad y la raza. Seis variables necesitamos más laboratorio porque ahí entra la albúmina y entra el BUN o la urea, ¿no? Entonces, vamos haciendo más exacto y más complejo, ¿no? ¿Por qué la albúmina? Porque se ha visto que la albúmina va en relación directa con la tasa de filtración glomerular. Ya, entonces, es mucho más exacto. O sea, si quieren usar la de seis variables, genial. Pidan su albúmina, pidan su BUN o su urea y apliquen la fórmula y genial. Les va a salir un dato mucho más exacto. Pero lamentablemente nosotros casi solamente contamos con creatinina, es que creo que van a usar ustedes el MDR de cuatro variables. Este MDRD se puede usar, sí, es muy bueno para pacientes con patologías, pero no es muy exacto para ancianos. Pero también no te va muy bien con pacientes sanos, ¿no? Entonces, pero sí para pacientes patológicos. O sea, lo que tú quieres básicamente. Acostúmbrense a usar las fórmulas. Hay aplicativos donde tú pones los datos y saca las fórmulas de toditos. Y ahí tú vas comparando cuál es más o menos el que se aproxima más al dato real del paciente. Pero existen otras fórmulas como esta de aquí, el CKA-EPI. El CKA-EPI es una nueva fórmula, una nueva ecuación interesante porque se ha visto que me da datos más exactos en ancianos y aparte de eso, lo puedo usar con pacientes con o sin enfermedad renal. O sea, por ejemplo, si me llega un paciente, no es diabético, no es hipertenso, un joven que le dio una neumonía, COVID, este, y me llega a la emergencia, y yo quiero calcular su tasa de filtración glomerular, aparentemente no tiene ninguna enfermedad renal, entonces me sirve mucho el CKD-EPI, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque fue diseñado justamente porque él no va a tener problemas de albúmina, no va a tener problemas de urea, creatinina, entonces me va a dar un dato más exacto. Por eso es que el CKD-EPI puede ser usado tanto en pacientes con o sin enfermedad renal. Ya ustedes prueben, más o menos comparen qué datos más exactos les van a dar. Ahora, acá entra un razonamiento bien curioso, y esto por favor tengan cuidado. A ver, yo quiero saber si mi paciente tiene enfermedad renal crónica, ¿correcto? Me viene un anciano hipertenso, escuchen lo que les voy a decir, un anciano hipertenso de 75 años con una creatinina de 5. Y me dice la hija que lo trae, me dice, doctor, mi papito hace más o menos 2 días está con diarreas, le hemos dado a tomar agüita, pero no toma mucho, ¿no? Y sigue las diarreas, ¿no? Lo veo un poco deshidratado. Y le tomo la creatinina y me sale 5. Pregunta, ¿yo podría calcular su estadio renal crónico? ¿Sí o no? Respuesta. ¿Podría yo calcular su estadio renal crónico? Mire, me viene un paciente ya diabético y, perdón, hipertenso de larga data, ya tiene ya 75 años, y le tomo la creatina y me salen 5. ¿Podría yo definir que tiene enfermedad renal crónica estadio, por lo menos ese sería un estadio 5, ¿no? ¿O estaría mal que lo clasifique de esa manera en ese momento? Esa es básicamente la pregunta, ¿no? Ya, Angélica me dice, doctor, ¿podría aplicar? Sí, podríamos aplicar el MDRD. Ya, y te sale una tasa de filtración glomerular de 10. Entonces, ¿lo catalogamos como una enfermedad renal crónica estadio 5 o estaría mal clasificarlo de esa manera? Tiene un propósito esta pregunta, doctores. Es un aprendizaje que lamentablemente cometen muchos médicos. Es un error bastante repetitivo, ¿no? A ver, doctores, les voy a dar la respuesta para poder avanzar. Doctores, graben bien esto.
Solamente ustedes pueden estadiar a una enfermedad renal crónica, escuchen bien, solamente ustedes pueden estadiar, o sea, saber en qué estadio uno, 2, 3, 4, 5, cuando el paciente está en su estado basal. A ver, imagínense que este paciente tiene una creatinina de 2, ¿ya? Ese es su basal. Tú no lo sabes y de repente le dio una diarrea, hizo una hipovolemia, hizo lesión renal y la creatinina te sale en 5. No porque tenga creatinina de 5, sino porque está haciendo como que una falla renal aguda en un paciente ya renal crónico, ¿no? Lo que le llamamos enfermedad renal crónica reagudizada. Entonces, estaría mal clasificarlo como estadio uno si me sale una depuración de 10, cuando de repente su depuración era, ¿qué les digo? 50. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a que se recupere, esperar a que lo hidratemos, que pase la diarrea, que esté curado, y una vez que ya esté curado y estable y orine bien, todo lo que vamos a hacer, le demos de alta, decir al paciente que vuelva a venir cuando esté tranquilo y volverle a hacer un cálculo de su depuración. Ese dato que les dé después, cuando esté estable, esté tranquilo, sin ninguna molestia, sin ninguna enfermedad, ese sí va a ser su dato real para estadiarlo. Tengan mucho cuidado si van a estadiar a un paciente si tiene una reagudización. Ahí no, doctores. Por eso es que la definición es clara y concreta. Estadiar un paciente con enfermedad renal crónica tiene que estar en su estado basal, sin lesiones, ni agresiones, ni sepsis, ni shocks, nada. O sea, tiene que estar en su estado basal. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante saber en qué momento le estás tomando para poderlo interpretar. Bien, entonces, acá está el CKD-EPI, doctores, también requieren calculadora porque no se lo van a poder calcular así nomás. Necesitan un aplicativo para sacar la fórmula. Doctor, ¿y los que van a ser pediatras? Sí, Schwartz es una fórmula para calcular básicamente la depuración en pediátricos, ¿no? Si son niños menores de 13 años o adolescentes, por ejemplo, la constante que usar 0,55 en niños menores de 13 años y en adolescentes mujeres y 0,7 en adolescentes hombres, ¿ya? Entonces yo aplico la fórmula, mido su talla, multiplico por la constante entre la creatinina que ha salido y eso les va a dar a ustedes la depuración en niños. Sí, doctor, sí, aplíquenlo cuando hagan pediatría. Y la otra fórmula que está haciendo la boga y el boom de todos actualmente es la cistatina C. Es más precisa, más exacta. Y en caso, por ejemplo, de insuficiencia renal aguda, te puede dar o anticipar, escuchen bien, te puede anticipar mucho más antes cuando ya está empezando la falla renal aguda, ¿no? Por ejemplo, en caso del crónico te da mejor estadiaje y han creado fórmulas combinadas, donde ahora existe la depuración cistatina C creatinina, ¿no? Juntando los dos a ver si nos da valores mucho más exactos. Doctor, el otro punto que quería que asocien ahora es la proteinuria, y creo que eso ya lo tocamos. Pueden pedir una orina 24 horas para ver cuánto tiene de proteínas, si es menos de 30 o 30, de 30 a 300 o más de 300, si es microalbuminuria o macroalbuminuria. Pero como yo no quiero juntar orina 24 horas, vamos a juntar orina así en un momento y donde voy a buscar la relación albuminuria, creatinuria, ¿no? En miligramos por gramo. Y yo sorpresa, me acuerdo que les expliqué en la clase que hicimos de proteína que son similares. Por tal motivo, me traspola a saber cuáles serían la orina de 24 horas. Más o menos, me da un aproximado. Sí, entonces ya usamos nosotros actualmente albuminuria, creatinuria, ¿no? Ese es un dato que usamos. Como les mencionaba, hay fórmulas donde yo voy a aplicar, por ejemplo, se usaba en el 2009, se usó el CKD-EPI con creatinina. Después, en el año 2012, surgió el CKD-EPI con cistatinas. Y ese mismo año se les ocurrió a varios sacar lo que es el CKD-EPI creatinina cistatina C, ¿no? Y después sacaron la fórmula de MDRD, ¿no? Y así se ha ido agregando fórmulas que vamos viendo. Doctores, ¿cuáles son las etiologías que es importante que ustedes pregunten a los pacientes en su anamnesis? ¿Usted es diabético? ¿Usted es hipertenso desde el punto de vista vascular? Sí, doctor, soy hipertenso.
Solo les dice eso, ustedes ya tienen que sospechar que podría estar desarrollando enfermedad renal crónica. La otra causa son glomerulares, ¿no? Que son las glomerulopatías, el otro son los intersticiales. Entonces, ya son patologías más raras, ¿no? Muy difíciles de detectar, muy difíciles de investigar, pero básicamente los más importantes, diabetes e hipertensión, ¿sí? Ahora, enfermedad poliquística del adulto también. Pregunten antecedentes. Eso, por ejemplo, es una enfermedad congénita hereditaria, ¿no? Yo he conocido familias completas que tienen enfermedad poliquística del adulto, ¿no? Y para variar es dominante. O sea, basta que tengas uno de los genes defectuosos, vas a desarrollar la enfermedad. Y yo he visto familias completas que fallecen, ¿no? Por ejemplo, hay una última familia que conocí de 5 hermanos y, por ejemplo, todos han entrado a falla renal, todos han entrado a diálisis y por lo menos solo queda un hermano, nada más. Los demás 4 ya fallecieron. Y haciendo el árbol genealógico, los hijos han heredado, mira, de los 5 hermanos, hijos de cada uno de ellos, que sean los primos, toda esa generación, también tienen enfermedad poliquística de adulto y sus sentencias que van a fallecer más o menos a la misma edad que sus papás, que tenían promedios de 50 y 55 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un dato interesante. Pregunten a la familia, por casualidad, alguna patología renal, como, no sé, si algunos les han dicho que tiene riñón poliquístico o algo así. Si lo tienen de herencia, lo van a saber, porque es algo que está bien grabado en la mente de ellos, ¿no? Sí, es otro dato también a considerar. Doctor, como la diabetes es la enfermedad más común y relevante de estas enfermedades, quiero que lo conozcan un poquito. Miren, semiológicamente la diabetes no trae muchas molestias, porque el riñón se vuelve un super riñón. Doctor, ¿cómo así? Eso es lo curioso, miren. Los pacientes diabéticos, muchas veces, tú quieres saber si el paciente tiene falla renal o está en enfermedad renal crónica. Entonces uno le pide la creatinina y te va a salir normal, pues. ¿Qué es lo primero que le dicen al diabético? Señor, usted está bien, su riñón funciona bien. Y el diabético dice, ah, bacán, mi riñón está bien. Y siguen. Entonces, los pacientes suelen ser pacientes que orinan bastante. Y como orinan, por eso se llama poliuria, como orinan bastante por la glucosa alta que tienen, generan hiperfiltración. Y esta hiperfiltración genera hipertrofia del riñón. Por eso son riñones grandes con tasas de filtraciones que pueden llegar hasta 150. Y veamos, miren, estadio 1, 2, 3, 4 y 5. No de la enfermedad renal crónica, este es estadios de la nefropatía diabética. Son 12, o sea, coinciden, sí, pues, la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios, pero la nefropatía diabética también tiene 5 estadios. La nefropatía diabética, miren, yo parto con una tasa de filtración de 100, que es lo normal dentro del rango de normalidad. Y miren cómo en el primer estadio de la diabetes, cómo comienza a subir hasta llegar a valores de 150, ¿no? Es bastante. Tú dices, wow, un super riñón que filtra como nunca. Lamentablemente, esto va a desgastar a la barrera de filtración y miren cómo poco a poco va deteriorándose la barrera de filtración y otra vez entramos a un basal de 100, pero ya no es un 100 normal, sino que es un 100 en un estadio 3 de nefropatía diabética. Si lo manejamos de enfermedad renal crónica, estaría en estadio 1. ¿Se acuerdan cuánto era enfermedad renal crónica? De 90 a 100 es un estadio 1. Pero en este caso, si ustedes se percatan, estamos en un estadio 3 de la nefropatía diabética. A partir del estadio 4 comienza a caer abruptamente la tasa de filtración glomerular hasta llegar al estadio 5. Y aquí sí yo podría clasificarlo como estadio, por ejemplo, si baja menos de 90 y es su estadio 2 de enfermedad renal crónica, estadio 3 de enfermedad renal crónica, hasta que llega a un estadio 5 de enfermedad renal crónica. Entonces, por eso le digo, son diferentes. Les debe llamar la atención lo siguiente. A ver, yo soy un paciente, ustedes me han pedido mi laboratorio, me han preguntado si soy diabético, orina con proteínas, me hacen si hago orina espumosa, me preguntan si estoy controlando bien mi glucosa, me preguntan qué tratamiento estoy siguiendo, si el tratamiento lo estoy tomando o no lo estoy tomando. Me van a preguntar si ha disminuido mi vista. ¿Por qué doctores deben preguntar si la visión del paciente ha bajado?
Y acá viene un tips, ¿cómo se dice? Un dato muy curioso, ¿no? Ustedes saben que la diabetes causa lesiones microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares básicamente es como que comienza a afectar los órganos, tanto riñón, tanto la retina, ¿no? Y tanto la parte neurológica. Entonces, por eso es que estos pacientes hacen nefropatía diabética, retinopatía diabética y polineuropatía diabética. Sucede, como es microvascular, no es que solamente los vasitos de la retina se malogran, sino se malogran todos los vasitos capilares, todos los vasitos a nivel de todos los órganos del cuerpo. Entonces, si un paciente, escúcheme lo que le voy a decir, si un paciente ya tiene retinopatía diabética, pregunta, ¿tendrá nefropatía diabética? ¿Tendrá polineuropatía diabética? Sí, ¿ya? Repito, si un paciente tiene, a ver, si un paciente tiene polineuropatía diabética, ¿tendrá retinopatía? Sí, ¿se tendrá nefropatía? Sí. Entonces, si ustedes le preguntan al paciente diabético, señor, ¿usted ha notado, no sé, que las piernas se le adormecen? ¿Usted ha notado que la vista ha bajado? ¿Y usted ha notado que está orinando con proteína, o sea, que orina una orina medio espumosa? Ya les está diciendo ya indirectamente que ya hay una lesión renal. Si el paciente les dice, no, doctor, no se me adormecen las piernas, no, doctor, mi vista está normal, entonces probablemente este paciente todavía no esté desarrollando una nefropatía diabética. Son datos semiológicos que tienen que preguntar. Entonces tienen el estadio uno, estadio 2, superriñón y estadio 3. Ahora, doctor, ¿cómo diferencio yo? Miren, al empezar el estadio uno, ¿cuánto tengo? 100. En el estadio 3, ¿cuánto tengo? 100. ¿Cómo yo sé que este paciente diabético está en el estadio uno o está en el estadio 3 de la nefropatía diabética si tiene el mismo valor de 100? ¿No? Yo le pido su laboratorio y me sale 100. La respuesta, la respuesta es la siguiente, que el estadio 3 ya tiene proteinuria, en este caso de albuminuria o microalbuminuria. ¿Listo? O sea, al comienzo no lo tiene, pero acá en estadio 3 sí lo va a tener. ¿Listo? Muy bien. Eso es como un datito que les quería dar. Por eso es importante saber dónde estamos parados cuando hacemos la entrevista del paciente. Pregunten los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, hay factores, escuchen lo que son, que los hacen susceptibles. Hay factores que son iniciadores, o sea, que lo van a iniciar la enfermedad, y hay factores que van a hacer que progrese. Son tres momentos diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona susceptible para hacer tal patología. A ver, vamos a ver. Ya hay factores que van a iniciar una enfermedad renal crónica y hay factores que van a hacer que progrese la enfermedad. A ver, vamos a ver qué factores son susceptibles. Son factores que aumentan el riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica, como por ejemplo mayores de 55 años. Ese es otro dato. ¿Qué edad tiene el señor? Yo tengo 70. Uy, ya. Solamente por la edad es susceptible de ser enfermedad renal crónica. Historias familiares. Sí, mi papá murió de un problema renal, mi abuelo también, ¿no? Eh, en algún momento le dijeron si se ha hecho una ecografía de los riñones y le ha salido que el riñón es pequeño. Sí, doctora. Ha disminuido mi riñón, es más pequeño. Usted nació con bajo peso. Es una anamnesis que tienen que hacer. Cuando usted nació, ¿nació normal, talla normal o nació con bajo peso? ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas que nacen con bajo peso son personas que van a tener menos nefronas, porque no se desarrollan como debe ser, y los hacen susceptibles a desarrollar enfermedad renal crónica a futuro. Raza afroamericana, y eso es bien curioso. Muchos de raza negra desarrollan enfermedad renal crónica muy rápido. ¿Y por qué, doctor? Porque son hipertensos en su mayoría y son de difícil control y hay una mayor predisposición a hacer esta enfermedad renal crónica. Doctor, es diabético. Ya, el hecho de que sea diabético ya lo hace susceptible a desarrollar enfermedad renal crónica y si es hipertenso más. ¿Sí? A ver, ¿qué factores son iniciadores? O sea, que van a iniciar el daño. Enfermedades autoinmunes, como son las glomerulopatías, ¿no? Infecciones de las vías urinarias, doctores. No es bueno que tengan infecciones los pacientes cada rato. Fármacos nefrotóxicos. Doctor, le puse vancomicina, le puse amicacina. Por si acaso le puse bastantes AINES al paciente y terminaron malogrando sus riñones, ¿no?
Entonces son factores que van a iniciar una enfermedad renal crónica. Y los diabéticos hipertensos creo que ya les he dicho que son por bestseller los iniciadores de enfermedades renal crónicas. Aparte que los hacen susceptibles, también los hacen iniciadores. ¿Y qué hace que va a progresar la enfermedad? Hay factores que van a progresar. Por ejemplo, proteínas. Si ustedes logran que su paciente no tenga proteinuria, doctores, van a ganar mucho. Si ustedes logran disminuir la cantidad de proteínas que tengan estos pacientes, doctores, ustedes van a lograr salvar ese riñón o que la enfermedad no avance tan rápidamente, ¿ya? Controlen bien la presión arterial y controlen bien la diabetes. Si ustedes logran eso, doctores, la enfermedad no avanza. Yo tengo pacientes que están con enfermedad renal crónica estadio 3 y no avanzan, ya han pasado 10 años y siguen en estadio 3 porque han aprendido a cuidar su presión, han aprendido a cuidar su diabetes y hemos logrado que las proteinurias se mantengan en rangos controlados, ¿ya? El tabaco, si fuma, dislipidemia, si tiene problemas cardiovasculares, si ha tenido infartos, todos ellos van a hacer que el riñón tenga menor hemodinámica y hipoperfusión y los llevan a tener más daño y avanza la enfermedad. Entonces, doctores, pregunten estos datos, ¿no? La edad, el peso al nacer, si ha sufrido una enfermedad, qué fármaco está tomando, si es diabético, si es hipertenso, cómo controla su presión, si es estado controlado o no. Toda esta información doctor, les va a ayudar a entender cómo está este paciente, ¿ya? Bien, ¿cómo es el cuadro clínico en general? Doctores, no se olviden que en estadio 1 y 2 lo principal va a ser una proteinuria. O sea, como que el paciente presenta una leve microalbuminuria, una albuminuria, y algunos pueden desarrollar un poquito de hipertensión. Nada más, o sea, es simple, no trae molestias, la proteína ni siquiera se dan cuenta, perdón, y la hipertensión es tan leve que tampoco le toman importancia, la verdad. En el estadio 3 sí vienen, porque ya vienen con trastornos de metabolismo del calcio y fósforo. Es bien curioso, el paciente viene y hizo todo, no sabe que mis huesos le toman densitometría ósea y está con hipocalcemia, ¿no? O sea, está con osteopenia y comienza su tratamiento para los huesos. Comienzan a venir con un malestar de cansancio, un malestar de decaimiento, muy leve, la verdad. En el estadio 4, doctores, ya deja de formar una eritropoyetina. Entonces el paciente comienza a tener anemia, comienza a tener anemia. Como hay un trastorno hipermetabólico, el paciente comienza a entrar en desnutrición. Y cuando llega, muy pocos en el estadio 4 comienzan a hacer un poquito de acidosis, un poquito de hiperpotasemia, un poquito de retención hídrica. Muy poco, muy imperceptible. Pero en el estadio 5 autores ahí sí, comienzan a hacer edemas, hacen síndromes urémicos y algunos logran fallecer porque lamentablemente no entienden que están haciendo una enfermedad renal crónica estadio final. Entonces, estos son más o menos las manifestaciones clínicas que pueden tener. A ver, este es un gráfico que pueden ustedes conocerlo. Eh, ¿Qué alteraciones voy a presentar? Miren, ¿a partir de qué estadio? Estadio 3, por si acaso. Toda la clínica de los pacientes se manifiestan a partir del estadio 3. Estadio 1 y 2 no hay clínica, por si acaso, es una pregunta. Y para que vean y me crean, miren cómo este cuadrito que ha salido de la MIR, este, miren, en estadio 3, ¿qué normalmente puedo presentar yo? Nicturia, son pacientes que suelen orinar mucho de noche, tienen alteraciones del calcio, ¿no? Hay aumento del PTH, aumento del fósforo, y si hay aumento del fósforo, hay disminución del calcio y hay disminución de la vitamina D, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en estadio 3. Estadio 4, más o menos, el paciente comienza a hacer anemia. Y recuerden que la anemia del tipo renal crónico es normocítica, normocrómica, normalmente lo conocemos como las anemias de enfermedad renal crónica. Ahora, doctor, ¿y puede ser microcítica hipocrómica? Sí, cuando hay déficit de hierro. Entonces, saquen ese chip. Está bien, todo paciente anémico renal debe ser normocítico normocrómico. Pero ¿qué pasa si es una mujer que ya tenía una anemia ferropénica asociada? Pues va a tener macrocítica hipocrómica. Entonces, o puede ser microcítica hipocrómica, o sea, por deficiencia de hierro, ¿sí? Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, nosotros les damos eritropoyetina, ¿no? Le damos suplemento de hierro
¿no? Mejoramos su parte de vitaminas, le damos ácido fólico, ¿no? Cositas que le van a ayudar un poquito a su metabolismo. Y miren lo que les decía, en el estadio 4 ya algunos comienzan a hacer una leve acidosis, ¿no? Comienzan a acumular básicamente hidrogeniones y su anion gap comienza a aumentar porque hay bastante hidrogeniones, ¿no? Comienza a haber deficiencia de la recaptación de bicarbonato y deficiencia en la eliminación de hidrogeniones, ¿no? Y esto condiciona que hagan esta acidosis. Por tal motivo, a estos pacientes comenzamos a darles bicarbonato. Y es verdad, tú le preguntas, ¿qué estás tomando? Ah, sí, mis sobrecitos de bicarbonato. Ah, sí, me ponen mi eritropoyetina. Basta que les digan que ya está recién eritropoyetina y le dan bicarbonato, ese paciente está en estadio 4. No tienen por qué hacerse más preguntas. Repito, solamente en el estadio 4 estos pacientes reciben. Entonces, en la anamnesis tendrán que preguntar esos datos. Doctor, mi paciente tiene depuración de 10 a 14. Bueno, ya hace problemas urémicos, la urea comienza a dispararse, puede hacer encefalopatía urémica, puede hacer pericarditis urémica, gastropatía urémica, ¿no? El paciente comienza a tener ya signos severos de problemas urémicos, la mano comienzan a temblar y hacen flapping, ¿sí? Flapping. Así como ustedes han hecho el flapping en el parte cirrótica, también en la parte renal comienzan a hacer flapping. Y comienza a aumentar el potasio, comienzan el acumular agua. Entonces uno va a tener que ir viendo que la función se va deteriorando en estos pacientes. Entonces, manejo no lo vamos a hacer porque eso básicamente ya viene la parte terapéutica. Pero solo decirles que estos pacientes deben ser referidos. Si lo detectan en estadio 3 al nefrólogo. Punto. Los mecanismos fisiopatológicos, recuerden que principalmente va a haber proteínas en la dieta, hiperfiltración e hipertensión, que son pacientes que van a desarrollarlo. Puede haber trastorno de coagulación, alteración de los macrófagos, alteración de las plaquetas y lipidemias. Por ejemplo, los que son hipertensos, ¿no? Y la hipertensión arterial, como fisiopatía va a generar insuficiencia renal, básicamente aumento de la excreción de sodio para la disminución de las nefronas, porque va a comenzar a morir las nefronas. Y esto es algo muy curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, murieron algunas nefronas, ya, pues ya murieron, pero las que quedan van a tener que trabajar por las que murieron. Y a futuro, esas nuevas que están trabajando de más también van a morir, ¿no? Entonces, al final, es como que la enfermedad renal crónica va progresando, ¿no? Va aumentando. Entonces, lo que tenemos que evitar es que estas sigan muriendo, ¿no? Ya por la hiperfiltración que se da, ¿no? Al comienzo, cuando nosotros tenemos la parte de la enfermedad renal crónica, hay una intensa vasoconstricción de los vasos preglomerulares con reducción del flujo plasmático renal y de esa manera bajar un poquito la presión del capilar glomerular cuando son pacientes hipertensos. Entonces tratamos de mejorar de que la tasa de filtración no sea tan alta y no se lesione, ¿no? Y ahí entra la arteriola aferente, por ejemplo, ¿no? Entonces ya, pero en la fase avanzada, doctores, ahí ya es difícil ah, ya controlarlo. O sea, es como que la arteriola frente pierde su capacidad, ya no controla bien y el riñón comienza a lesionarse de forma progresiva y rápida, ¿no? En algunos casos se ha visto que puede ser coagulación intra y extracapilar y eso también por procesos inflamatorios y de remodelación y eso hace que comience a fibrosarse, ¿no? Hay pez de macrófagos también y se comienza a ver daño renal, reducción de las masas de nefronas, aumenta. A ver, quiero que entiendan lo siguiente, ¿no? Si disminuyo mis nefronas, quiere decir que las nefronas que van a quedar van a comenzar a recibir mayor presión. Y este incremento de la presión va a generar mayor incremento de la filtración. Y eso va a hacer que tú pierdas albúminas o proteínas, ¿no? Y eso va a generar proteinuria. Y eso va a generar más daño renal. Y ese daño renal al final se va a traducir en nefroesclerosis o alteración de el estado de fibrosis de la barrera de filtración, ¿no? También se va a activar el sistema renina angiotensina aldosterona que va a contribuir justamente a que tengas más hipertensión, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque tu riñón va a entender de que no estás filtrando bien, porque ya se fibrosó.
y tu mácula densa va a activar el sistema renina de aldosterona y es por eso que muchos de estos pacientes se vuelven hipertensos, ¿no? Los que son renales, ¿no? Y miren cómo comienza a haber fibrosis. El sistema nervioso, doctores, las manifestaciones que van a tener clínicas es del síndrome urémico. Miren, ¿qué van a tener? Encefalopatía urémica. Les puede llegar, sí, un paciente estadio 5 ya descompensado, dificultad de concentración, con somnolencia, obnubilado, mioclonías, sus músculos comienzan a temblar, y asterixis, ¿no? O el flapping, ¿ya? Cuando hacen polineuropatía periférica, hacen el síndrome de las piernas inquietas. No sé si a ustedes les ha pasado, que están en la cama echados y les cambian de posición, nada. Cambio de posición, nada. Normalmente se da en noche, ¿no? Es como que se ponen inquietas las piernas. Y el otro es la neuropatía autonómica. Son pacientes que hacen hipotensión ortostática. Es bien curioso. Hay diabéticos con enfermedad renal que ya vienen, doctor, me paro y me da mareos y mi vista se pone negra y me quiero caer, ¿no? Hipotensión ortostática, ¿ya? Y que hacen trastornos de sueño o hacen síncopes a veces estos pacientes, ¿no? Entonces no se olviden, síndrome de las piernas inquietas, ¿no? No pueden dormir. Este, otro dato que también tienen que tener como parte es el sistema cardiovascular, es que son pacientes que pueden hacer hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, congestivas, angina de pecho, arritmias, pericarditis, claudicación intermitente o accidentes cerebrovasculares. Son las complicaciones que podrían tener a considerarlas, ¿ya? Miren cómo pueden hacer hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? O una hipertrofia ventricular excéntrica, ¿no? Básicamente uno por aumento de presión y otro aumento de volumen, ¿no? Hacen anemias, disfunción plaquetaria, déficit de hierro. ¿Cómo viene el paciente? Con palidez, astenia, taquicardia, angina. Pueden venir por equimosis, ¿no? Metrorragias. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien una paciente que me llegó de 35 años, que venía por metrorragias y metrorragias, ¿no? Sangrado y sangrado. Entonces, todos pensamos que tengo un mioma, no había miomas. Hasta que le pedimos coagulación y estaba alterado sus factores de coagulación. Hicimos un perfil hepático y no había una alteración hepática que justifique. Decíamos, "Sí, entonces, ¿por qué su coagulación está alterada?" Y cuando pedimos la creatinina estaba en 6,5 de creatinina. Tiene una enfermedad renal crónica. Era una paciente que había desarrollado una vasculitis, ¿no? Y nunca se había dado cuenta, ¿no? Entonces vino muy tarde. Entonces vi, pero vino por metrorragias, ¿no? Era bien curioso. O sea, ustedes van a encontrar muchas manifestaciones de estos pacientes. En la piel, doctores, no se olviden, el color de la piel de estos pacientes es una piel muy curiosa, ¿no? Es medio cetrina, ¿no? Es como que, imagínense una palidez asociada a una piel oscura por retención de urocromos o en este caso de urea también. Entonces, le llamamos una piel terrosa, como si fuese una piel terrosa de tierra, ¿no? Algo así, una piel oscura, ¿no? En estadios avanzados la piel comienza a cambiar. Eh, Pueden ser prurito, ¿no? Y van a tener altas cifras de urea y eso se llama escarcha urémica. Miren, observen, esta es una escarcha urémica, ¿no? Entonces ustedes pueden tener un paciente y se preguntan, ¿y eso que está en la cara qué es, no? Lávenle, por favor, le vuelven a lavar y al rato otra vez tienen. Y esos son los pacientes que tienen exceso de urea en su cuerpo, ¿ya? Miren, ahí escarcha urémica en las piernas, ¿no? Comienza la urea por todo lado, quiere salir, ya que el riñón no lo puede eliminar, ¿no? Y básicamente lo que les mencionaba, ¿no? Hay alteraciones a nivel de lo que es el calcio y el fósforo, ¿no? Y la vitamina D. En algunos pacientes podría haber alteraciones como calcificaciones ya patológicas, ¿no? A nivel estructural, pero bueno, manejo no lo voy a decir, que es algo que ya tocará en su momento hacerlo, pero no, eso ya lo tocaremos nosotros, doctores, cuando nos toque hacer terapéutica. Solo mencionarles, doctores, para finalizar, eh, la mayoría de pacientes van a llegar a estadio 5, casi todos, si no sabemos detectarlos, y van a entrar a una diálisis, ¿no? Cuando tengo pacientes que se dializan, una de las cosas que tienen que preguntar como anamnesis es cuántas veces se dializa.
Normalmente se dializan 3 veces a la semana y el tiempo es de 3 a 4 horas. Ya, ese es el tiempo que se dializa. Y preguntarles si ha habido complicaciones en sus diálisis, porque estos pacientes suelen hacer crisis hipertensivas. No va a ser que un día les venga una emergencia, un paciente que tiene enfermedad renal crónica con dolor de cabeza, dolor de pecho y esté con una presión de 270 sobre 140, ¿no? Entonces, estos son pacientes que ya se dializan y hacen ese tipo de cuadros, ¿no? Otro es la diálisis peritoneal. No, yo no me dializo, no me hacen hemodiálisis, yo hago mi diálisis peritoneal y les pueden mencionar que usan una bolsita. Se meten un líquido en el peritoneal que está 6 horas y a las 6 horas lo vuelven a sacar. Otra vez vuelven a colocar y así, cada 6 horas están colocándose un líquido para poder limpiar su sangre de todas las toxinas, ya que el riñón no funciona, ¿no? Y la hemodiálisis que ustedes ya han escuchado y ya conocen, ¿no? Bien, bueno, el trasplante ya es otro proceso terapéutico. Bien, doctores, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, todo ¿Algún? claro. Sí, está claro. Entonces, tengan presente todo esto para hacer sus anamnesis en realidad, ¿no? Porque eso es para mí muy importante, ¿no? Este, a ver un ratito, por favor. Bueno, esto sí lo voy a hacer más corto. Mire, doctores, otro síndrome que van a usar o que va a ser muy común, que ustedes van a enfrentar. eh, a ver, ya hemos visto la proteinuria, la hematuria como parte de, ¿no? Sintomatologías. Estamos viendo lo que es la insuficiencia, la falla renal aguda, la enfermedad renal crónica. Ahora van a ver el síndrome básicamente nefrótico, ¿no? El síndrome nefrótico, doctores, es el bestseller de todas las glomerulopatías, que básicamente se caracterizan por pérdida de proteínas, ¿ya? No existe glomerulopatía que no haga un síndrome nefrótico desde un punto de vista, perdón, no existe glomerulopatía que no manifieste pérdida de proteínas. Algunos van a hacer un cuadro como un síndrome nefrótico. Y el síndrome nefrótico, como su término lo dice, es aquella que va a afectar principalmente a la nefrona en la parte glomerular, es decir, en la barrera de filtración. Y quiero decirles una cosa, cuando ustedes escuchen el término nefrótico, significa que el daño o es la membrana o es el porocito, ¿ya? Los síndromes nefróticos puros son membrana o porocitos. Entonces, vamos a ir analizando rápidamente cuál es la definición, cómo se diagnostica. Y acá está el dato. No hay mucho que investigar, solamente que recuerden que es un paciente que tiene un antecedente. ¿Quién es el bestseller de síndromes nefróticos a nivel mundial? La diabetes. Repito, ¿quién es el bestseller de las nefropatías, de los síndromes nefróticos? La diabetes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los diabéticos generan proteinurias tan severas que generan un síndrome nefrótico. Doctor, ¿cuál es el que le sigue dentro de las causas de síndromes nefróticos? Las glomerulopatías. Y hay tres glomerulopatías que tendremos que sospechar. Básicamente, uno, membranosa. Dos, focal y segmentaria. Y tres, membranoproliferativas. ¿Ya? Entonces, membranosa, focal y segmentaria y membranoproliferativas, ¿no? Y diabetes. O sea, en pocas palabras, cuando tenga un síndrome nefrótico, háganse la pregunta, ¿o es diabético el paciente o no lo es? Y si no lo es, tengo que averiguar si tiene una glomulopatía. ¿Sí? Listo. ¿Cómo yo defino un síndrome nefrótico? Básicamente es el aumento de la permeabilidad del capilar glomerular debido a un daño estructural en los capilares glomerulares por pérdida de sus cargas negativas. A ver, si ustedes recuerdan, quien le daba las cargas negativas a la barrera de filtración eran dos componentes, la membrana basal, pero principalmente los podocitos mediante las hendiduras que tenían cargas negativas. Cuando tú pierdes esas cargas, las proteínas van a pasar tan fácilmente y normalmente el síndrome nefrótico se caracteriza porque es una proteína selectiva.
¿A qué me refiero? Que pierdo albúmina, ¿ya? Pierdo albúmina. La definición es la siguiente. Proteinuria más de 3,5 gramos en 24 horas por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal persistente. No es que hoy día tengo y mañana no tengo. Pasados días tengo, mañana no. No, todos los días. Persistente. Como mi pérdida es de albúmina, doctores, ¿qué va a pasar? Voy a comenzar a tener hipoalbuminemia. Es decir, mi albúmina va a estar menos de 3,5 gramos por decilitro. Y como estoy perdiendo albúmina, voy a generar una cosa muy curiosa, pérdida de la presión oncótica, porque no hay albúmina en mi sangre. Por tal motivo, dentro de la ley de Starling, va a suceder de que el líquido que tiene que regresar al intersticio al vascular no va a regresar porque no hay presión oncótica y comienzo a generar ¿qué? Edemas. Y como he perdido proteínas que son proteínas reguladoras y son proteínas que he perdido, ya no voy a regular bien los lípidos, por tal motivo este paciente va a tener hiperlipidemia, triglicéridos y colesterol alto, y está el nivel de colesterol y triglicéridos que va a elevarse, que mi orina va a comenzar a tener lipiduria. ¿Y saben cómo se ve? Tú haces orinar al paciente y el paciente te dice, doctor, parece como, no sé, yo les digo así, cuando tú orinas, ¿nunca has visto como si fuese la sopa? Cuando le echan aceite a la sopa y la sopa se ve como bolitas de grasa que están flotando en el plato. ¿Así has visto alguna vez tu orina? No, doctor. Unos dicen, sí, doctor, he notado que había bolitas de grasa en mi orina. Entonces eso se llama lipiduria, ¿ya? Entonces son cuatro características básicas que tiene un sistema nefrótico. Punto de partida, proteinuria. Si la proteína no es de más de 3,5 gramos, doctores, no es un síndrome nefrótico. Tiene que ser más de 3,5 gramos en 24 horas por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Esa es la definición. A esto le agregamos hipoalbuminemia, lógico porque ha perdido albumina, edemas por la presión oncótica básicamente, pero hay otra teoría que es que se activa el sistema renina y aldosterona y hace retención de sodio y agua y eso perpetúa el edema. Ahorita lo vamos a ver. Y lo otro es la hiperlipidemia y la lipiduria, ¿no? Que es típico del síndrome nefrótico. Doctor, no puede haber un síndrome nefrótico si no tiene hiperlipidemia o lipiduria. Ya tiene que, básicamente ya hiperlipidemia por lo menos. Tiene que tener colesterol y triglicéridos altos, ¿ya? Doctor, ese es el síndrome nefrítico típico, puro, indiscutible. Pero sucede, doctores, que el daño al glomérulo puede haber empezado en donde les digo, membrana y podocitos, pero puede la enfermedad avanzar y en algún momento podría, no digo siempre, podría afectar al endotelio, ¿no? Entonces, podría generarme hematurias o hipertensión arterial, ¿yo? O falla renal. ¿Listo? Como dice ahí, entre retención de nitrogenados. Hay un término que se llama hipercoagulabilidad y significa, doctores, que como yo ya pierdo proteínas, mi hígado necesita fabricar proteínas de todo tipo y uno de ellos son los factores de coagulación o factores reguladores de la coagulación como la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S. Lamentablemente comienza a haber deficiencia de antitrombina 3, proteína C y S, y adivinen qué va a pasar con el paciente, se vuelve hipercoagulable. Por eso es que los síndromes nefróticos pueden hacer trombosis, ¿ya? Pueden hacer trombosis. Doctor, en niños la definición es diferente. Se dice que proteína es más de 50 miligramos por kilogramo día o más de 40 miligramos metro cuadrado de superficie corporal hora. Así es que depende de ustedes. Y acá, más bien, nosotros consideramos que hipoalbuminemia para ellos, para niños, es menor de 2,5, ¿ya? Por si acaso, 2,5. Es el síndrome nefrótico típico en niños, ya no es diabetes, porque ellos no hacen diabetes, ¿no? A no ser que sea una diabetes tipo 1, de larga data. En ellos es el síndrome nefrótico por una enfermedad muy típica y común, que se llama la enfermedad de los cambios mínimos o la glomerulopatía de cambios mínimos, ¿ya? Ese es el término que vamos a usar para ellos. Bien, miren doctores, el síndrome nefrótico lo vamos a clasificar básicamente en patologías proliferativas y no proliferativas. ¿Qué significa? Que uno va a proliferar las células inflamatorias que van a lesionar la membrana y en el otro no.
solamente se van a destruir. O sea, uno es como que se tapona de células, el glomérulo, y el otro es que se destruyen las células, ¿no? Entonces tenemos dos tipos. El más peligroso es el proliferativo porque va a taponar y destruye. Y el otro, no proliferativo, básicamente es pierdo los podocitos. Ya, pues, perdí los podocitos y tengo proteína. En el otro no, pierdo y aparte prolifero y tapono y destruyo. Entonces, y acá podemos ver, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que la mayoría de glomerulopatías son aquellos que inflaman, miren, membrana y podocito. Básicamente le llamamos los depósitos subepiteliales porque están debajo del epitelio visceral. Entonces, ellos van a generar normalmente síndrome nefrótico porque están afectando aquí en al podocito, ¿sí? Podocito. También tengo lo que son básicamente membranas, nada más que membranas, ¿no? Pero hay otras patologías en las cuales vamos a ver glomerulopatías que afectan mesangio o que son subendoteliales que causan nefrítico, que vamos a aprender en la siguiente clase, ¿no? Nefríticos. Pero recuerden, nefrótico, membrana basal y podocitos. Ahí están cambios mínimos, que es lo que decían niños, membranosa, focal y segmentaria y membrana proliferativa en adultos principalmente, ¿no? Acá están cambios mínimos en niños, miren, y en adultos, focal y segmentaria y membranosa, que es lo que vamos a tener. ¿Por qué se da, doctores, la mayoría de glomerulopatías por síndrome nefrótico? Si es diabético, ya tienen el diagnóstico. Pero por ser diabético, ya, genial. Doctor, no es diabético. Entonces la respuesta es una glomerulopatía autoinmune probablemente y tengo tres tipos de lesiones que puede tener. A ver, yo le llamo la reacción cruzada. Es, por ejemplo, me da una infección por un estreptococo. Mi anticuerpo que se genera para ese estreptococo confunde y piensa que la estructura es muy parecida a la membrana basal y y ese anticuerpo en vez de atacar, ataca a la bacteria y también ataca a mi membrana basal o a mis podocitos y los comienza a destruir y me genera in situ, así en ese mismo momento, una lesión, ¿sí? Por una activación in situ de anticuerpos frente a un antígeno glomerular, ¿no? Es más conocido como la enfermedad antimembrana basal glomerular, ¿no? Doctor, al revés, ahora, me ha dado una enfermedad X. Ya generan mis anticuerpos y están atrapando las bacterias, los fragmentos de bacterias ahí que están en mi sangre, ¿no? Y están ahí inhibiendo a mis virus, a lo que me han ingresado a mi cuerpo. A mi VIH, por ejemplo, ya está, ¿no? Entonces sucede de que ese complejo que ya se formó, que está circulando en mi cuerpo, va a pasar justamente por mi riñón y va a querer filtrarse y se queda pegado en la membrana basal y despierta una respuesta inflamatoria. Entonces ese complejo que estaba viajando se quiso filtrar y se quedó pegado. Entonces son básicamente complejos circulantes, ¿no? Y lo otro es que se activan por respuesta infecciosa o inflamatoria, linfocitos T que comienzan a destruir, ¿no? Como cascada inflamatoria. Sea la causa que sea, doctores, me lesionan el glomérulo y me causa un síndrome nefrótico. Esta es la fisiopatología y acá sí me van a entender por qué la clínica de un síndrome nefrótico. Es simple, claro, lo voy a explicar rápidamente porque no es complicado. Miren, como ya se alteró mi permeabilidad glomerular, ya está aumentada, sea la causa que sea, puede ser un diabético, hipertenso, ¿no? Yo tengo una proteinuria. La proteinuria, doctores, como tal, quiero que grabes bien esto. Normalmente en el síndrome nefrótico es selectivo y que voy a perder albúmina. Y eso se llama albuminuria, que al final me va a generar una hipoalbuminemia en mi sangre. El hecho que yo pierda proteínas, doctores, mi hígado ya no va a fabricar, o mi sistema, mis linfocitos B, no van a fabricar una calidad óptima de inmunoglobulinas. Por tal motivo son pacientes inmunosuprimidos. Por tal motivo son susceptibles a infecciones. Y en verdad les da infecciones urinarias, respiratorias, dérmicas, ¿no? Como está con albúmina baja, este paciente va a entrar en un estado de malnutrición. Y como hay hipoalbuminemia, ¿no? Va a haber un catabolismo proteico. ¿Qué significa eso? Que necesito sacar proteínas de algún sitio porque lo estoy perdiendo. ¿De quién voy a sacar? De los músculos. Por eso es que van a ver que estos pacientes, síndrome nefrótico, hacen edemas, tienen el abdomen, el tórax bastante más aumentado y los bracitos comienzan a hacerse hipotróficos, ¿no? Comienzan a perder albúmina. Doctor, ¿eso va a hacer que mi presión cótica baje? Sí. Por tal motivo, baja mi volumen vascular.
porque no regresa de intersticio y hago edemas. Y sucede de que como bajó mi volumen vascular, adivinen qué se va a activar. Mi sistema renina angiotensina aldosterona, ya que va a bajar mi perfusión a nivel renal y eso va a condicionar su activación y voy a retener ¿qué? Sodio. ¿Por qué voy a reabsorber más sodio? Y si reabsorbo más sodio, ¿qué voy a ingresar? Más agua para mejorar la vasculatura. Pero como sigo teniendo hipoalbuminemia y tengo baja la presión oncótica, todo ese líquido otra vez se regresa al intersticio y otra vez baja mi vascular y otra vez más retención. Entonces es como que el edema se hace más perpetúa, se va haciendo cada vez más presente. ¿Sí? Entonces, el otro problema es que este paciente podría desarrollar, si no corrijo este problema, falla renal aguda con el tiempo, ¿no? Ahora, el otro problema que como tengo proteinuria, baja mis factores de coagulación como la tintormina 3, proteína CS, no y eso me genera una hipercoagulabilidad, puede hacerme trombosis, ¿no? Y, y lamentablemente el hígado también va a haber mayor síntesis de hepática de procoagulantes, entonces hacen trombosis, ¿no? Lo mismo, mira, albúminas, disminución, este paciente hace edemas, hiperlipidemia, hace tendencia a infecciones por baja de inmunoglobulinas, déficit de complemento porque no hay proteínas, ¿no? Hacen trombosis, ¿no? Y hacen anemias porque la eritropoyetina también es una proteína, ¿ya? Entonces hay deficiencias de transferrina, que es otra proteína, por eso hacen anemias microcíticas hipocrómicas, como si fuese una ferropénica, ¿no? Deficiencia de zinc. Y también no hay proteínas ligadoras o transportadoras de vitamina D. O sea, como todo es proteínas, no hay buena estructuración. Toda deficiencia proteica va a tener problemas enzimáticos también en sus pacientes. ¿Listo? Lo mismo que hemos tocado. ah, lo mismo que hemos tocado, ¿ya? Solamente mencionarles que dependiendo de la edad del paciente, doctores, miren lo que voy a tener. Yo no voy a sospechar en un paciente joven que tenga diabetes tipo 2, ¿no? Normalmente el tipo 1 presenta en jóvenes. Yo no voy a sospechar que una proteína que por cambios mínimos va a ser en un adulto. Normalmente lo sospecho en un niño, ¿no? Aunque los adultos también pueden tenerlo, ¿no? La amiloidosis es otra patología que puede causar síndrome nefrótico. Escuchen bien, amiloidosis. Se manifiestan a partir de los 45, 50, perdón, de los 55 años en adelante, ¿no? Amiloidosis es otro diagnóstico que tendrían que sospechar, así como la diabetes. Nefropatía membranosa, ¿no? Y algunos cánceres también pueden originar síndrome nefrótico. Sí, yo he tenido un caso, un cáncer de colon que hizo un síndrome nefrótico, por ejemplo. Entonces, lo mismo que hemos tocado, lo que les mencionaba, existen dos teorías, ¿no? La clásica teoría, doctores que ustedes conocían, como baja la albúmina y ya, pues, ¿no? Hay presión oncótica disminuida, pues hace edema. Pero se ha visto de que hay pacientes que tienen albúmina baja y no hacen tanto edema, ¿no? Hicieron cuenta la teoría de la hipervolemia, que significa de que hay un estímulo de aumento de retención o alteración del péptido natriuretic atrial y básicamente también del sistema de reacción de aldosterona, que va a ser la perpetuidad del edema por retención de sodio y agua, y eso va a originar también que lo vuelva a perder y vuelve a estimular, y así se genera un círculo vicioso, ¿no? Ya, entonces, básicamente es lo mismo que hemos tocado, la estructura. En conclusión, doctores, para finalizar, un síndrome nefrótico tiene que tener proteinuria más de 3,5 gramos, 24 por 1 centímetro por superficie corporal, ¿no? En niños, que lo que les mencioné. Ver si este paciente es diabético o no es diabético. Siempre hagan esa pregunta, ¿no? Señor, ¿usted es diabético? Ah, ya, entonces probablemente ya está en una nefropatía diabética. Punto. Ya tienen el diagnóstico y manejaremos. Doctor, no soy diabético. Pues hay que descartar que el origen sea de que sea una proteína tubular o que sea una proteína por sobreproducción. ¿Cómo así, doctor? Se ha visto, doctores, que hay toxinas que podrían producir síndromes nefróticos, ¿no? O agentes como mercurio, plomo,
¿no? Que podrían dar toxicidad al riñón y causar un síndrome nefrótico, ¿no? Por daño tubular. Es raro, ¿no? Realmente, ¿no? Pero bueno, como datito. Pero el otro que también que tenemos que tener presente es que no sea alguien que tiene un mieloma múltiple, por ejemplo, que es una gamapatía monoclonal, ¿no? O una enfermedad de cadenas ligeras, amiloidosis, ¿no? Que podrían ser también síndromes nefróticos. Doctor, no tiene nada de esto, no es diabético, nada de esto, entonces, eh, pero no tiene antecedentes de intoxicación por mercurio, no tiene mieloma múltiple. Entonces, lo más probable, doctores, es de que este síndrome nefrótico sea por una glomerulopatía. ¿Qué tengo que hacer, doctores? Biopsia. Es que no hay otra opción, ¿no? Entonces, se hace biopsia para poder definir, por eso tiene que pedir una biopsia. Doctor, no, tiene antecedente de mieloma múltiple, tiene antecedente de amiloidosis. Ya, eso explicaría por qué está haciendo síndrome nefrótico. Es diabético, genial, ¿no? No, se intoxica con mercurio y plomo, ya. Doctor, no tiene nada de esto, glomerulopatías, y lamentablemente, doctores, las glomerulopatías no lo van a diagnosticar por anamnesis. Lamentablemente se diagnostican por biopsia renal, porque es una estructura histológica, ¿ya? Histológica. ¿Listo? Listo. Bueno, el mismo cuadro clínico que les mencioné. Ya, ¿por qué le llamamos nefropatías, síndromes nefróticos impuros? Porque, doctores, se ha visto que algunos síndromes nefróticos con los días, semanas, pueden convertirse o hacer como un nefrítico, o sea, comienzan a hacer hematuria y hipertensión arterial. Entonces, a ellos les llamamos síndromes nefrótico-nefrítico. Es, se van, es como que se combinan, ¿no? ¿Existe también? Existen esas combinaciones, ¿ya? Bueno, en la medicina clínica que les mencioné, ¿no? La parte de la dislipidemia, la parte de la trombosis, la parte de las infecciones, pueden hacer falla renal. ¿Y qué laboratorio debo pedir, doctores? Si sospecho que es diabetes, pues vean, ¿no? Vean si hay proteinuria, cómo está su diabetes, ¿no? Si es por hipertensión. Pero si es secundaria una glomerulopatía, doctores, buscar cómo es que despertó esa glomerulopatía. Si es primaria, ya, pues lo tiene. Pero si no es secundaria, entonces ahí pedirán ustedes, básicamente, no va a ser que sea un lupus, un VIH, una neoplasia, pidan su creatinina, perfil lipídico de cabeza, tienen que pedir una glucosa, una ecografía renal, para descartar que no sea de repente, ah, los síndromes, las enfermedades poliquísticas también podrían, en algunos casos, hacer rangos de proteinurias, no tan nefróticas, pero considerarlas. Pedir anticuerpos, un ANA para ver si es un lupus, C3 o C4 para un diagnóstico de lupus, una electroforesis para ver si tiene amiloidosis o tiene mieloma múltiple, por si acaso. Sífilis, se ha visto que los pacientes que han hecho sífilis han hecho una glomerulopatía membranosa, pero por si acaso ya es raro, ya no se ve mucho esto. Hepatitis B y C, también se ha visto que los que sufren de hepatitis pueden desarrollar una glomerulopatía membranosa o pueden hacer una membrana proliferativa, ¿ya? Entonces, vamos buscando patologías raras, ¿no? En realidad. Pero lo básico, proteinuria, pidan su proteinuria, su función renal, su perfil lipídico, factores de coagulación para ver, ¿no? Como lo que vamos a entender, su albúmina en sangre y en orina, ¿no? O sea, pidan todo ese laboratorio para el diagnóstico de un síndrome nefrótico, ¿sí? Y por último, la biopsia que les mencionaba. Bien, preguntas, doctores, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, doctores, si no hay dudas, no hay inquietudes, vamos a avanzar hasta aquí y ya en la siguiente clase vamos a tratar de avanzar rápidamente lo que es síndrome nefrítico. Ya, síndrome nefrítico, y haremos todo lo que son las uropatías obstructivas y, bueno, algunas otras cosas más que nos faltan para ir completando estos temas. Sí, Espero, doctor. doctores, que esté claro. Realmente a mí me gustaría que sea más presencial, pero lamentablemente la escuela me ha cruzado mis horarios de los días miércoles con los de simulación y con ustedes. Es que voy a tratar de ver cómo este miércoles voy a tratar de encajarlo. ¿Ya?
Bien, bien chicos. Nos estamos viendo, que tengan una linda semana, un fin de semana, por lo menos disfruten de hoy día en la noche y mañana también en familia, ¿no? Cuídense chicos y nos vemos. Bueno, Chicos, nos vemos. Recording stopped.